Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más. Mi gente, el tema de hoy va a ser un tema súper interesante para todo aquel que estudia la psicología y un tema que nos va a aportar mucho respecto a algunas cosas extrañas que podemos llegar a ver en la calle y también pues a separar un poquito la responsabilidad de la empatía. Así que nada, mi gente, el día de hoy vamos a dar introducción a un tema que elegí porque creo que nos compete mucho en esta sociedad moderna y es algo que nunca hemos tratado como humanidad. Yo creo que nunca le hemos prestado la atención que esto se merece, y el tema de hoy son los discapacitados y los inadaptados sociales, este grupo de personas que conocemos como inadaptados sociales. Y para comenzar con este primer punto importante, mi gente, es importante entender que cuando hablamos de este grupo de personas que no han logrado tener una integración adecuada a la sociedad, inmediatamente no hablamos de criminales. Aquí estamos hablando de personas que por alguna razón u otra nunca recibieron la educación ni las herramientas intelectuales para lograr establecer conexiones sanas y lograr integrarse de manera sana en diversos grupos sociales, con amigos, pareja, etc. Esto puede ser por múltiples razones, mi gente, pero mayormente esta dificultad suele presentarse en la etapa escolar y puede tener muchos orígenes. Yo no quiero profundizar en los orígenes ni en las soluciones a esos orígenes. Solamente quiero presentarles el problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esto en cuenta y nosotros decimos, pues mira, yo como profesional de la educación, yo como maestro o maestra, me di cuenta que mi estudiante tiene este problema en el momento de manejar sus emociones o sus habilidades sociales. Entonces, como yo como profesional puedo darle las herramientas. Una de las primeras causas que siempre se atribuye a esto para comenzar con este proceso es identificar la causa por la cual el niño o la persona tiene la dificultad social. ¿Por qué? ¿De dónde viene el origen? ¿Cuál es el porqué? Si se debió a una experiencia traumática o simple y sencillamente es falta de experiencia y simplemente hay que guiar al niño en la adaptación del proceso social. ¿Qué es lo que pasa, mi gente? Que muchas veces, lamentablemente, esto no se hace. Tenemos aquí profesionales de la educación en todas partes del mundo, pero sobre todo en Puerto Rico tenemos muchos profesionales que se dan cuenta de esto, pero por no enfrentarse al desafío y no trabajar el problema, porque muchas veces no se tiene el conocimiento, pues simplemente lo dejan así y dicen, es que el niño es raro, o es que el niño es tímido. Y sí, mi gente, aunque una persona sea tímida, no significa que sea asocial. No significa que no hable con nadie por el simple hecho de que es tímido. Una persona tímida puede relacionarse y puede hablar. ¿Cuál es mi principal problema? Para poder ya finalizar este primer punto, es el siguiente. Que este tipo de personas con problemas al momento de integrarse en la sociedad, como bien dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Y se refiere tanto a hombres como a mujeres, obviamente. Por ende, cuando estas personas se enfrentan a este tipo de situaciones constantemente en las cuales no son integradas a grupos y casi no tienen interacción social, esto puede generar muchas consecuencias. Y by the way, también, antes de que me quede con las ganas de decirlo, esto puede ser el origen de una mente criminal que se pudo haber evitado. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Más allá de que simplemente se eviten futuras mentes criminales,
Caramba, mi gente, sencillo. Si nosotros como profesionales de la educación vemos un problema, caramba, si no tenemos el conocimiento para atenderlo, vamos a referir el caso hacia alguien que sí tenga el conocimiento para atender el caso, pero en muchas partes del mundo eso no ocurre. Eso no ocurre y se vuelve un problema que se extiende, porque entonces cuando el problema traspasa a la niñez y llega a la adolescencia y quizá escala hasta el bullying o escala al acoso, etcétera, pues caramba, tenemos un gran problema, porque muchas veces esta problemática, más allá de poder evitarse, presenta múltiples retos y múltiples desafíos que hay que tener en cuenta al momento de discutirlos. Intervención de coanfitrión durante la grabación. Y aquí hay un punto bien importante que vale la pena añadir, porque creo que toca una parte muy profunda de esto. Muchas veces cuando hablamos de personas que tienen dificultades para integrarse socialmente, la sociedad suele mirar solamente el resultado final, pero pocas veces mira el proceso que llevó a esa persona hasta ese punto. Porque una persona no nace siendo extraña. No nace siendo alguien incapaz de relacionarse. En muchas ocasiones, lo que vemos es el resultado de una acumulación de experiencias. Rechazo constante, falta de orientación, falta de modelos sociales adecuados, aislamiento o incluso la sensación repetida de que no pertenece a ningún lugar. Y aquí hay algo interesante desde el punto de vista psicológico. El ser humano es una especie profundamente social. Nuestro cerebro está diseñado para buscar conexión, reconocimiento y pertenencia. Por eso, el rechazo social puede tener efectos tan fuertes en una persona. No es simplemente no me invitaron a un grupo o no tengo amigos. Para muchas personas, especialmente durante etapas importantes del desarrollo como la niñez y la adolescencia, puede convertirse en una experiencia que afecta cómo interpretan el mundo y cómo se perciben a sí mismos. Ahora, algo que también tenemos que aclarar, porque es importante mantener un balance, es que una persona que ha sido excluida no está destinada automáticamente a convertirse en alguien peligroso. La mayoría de las personas que sufren rechazo, soledad o dificultades sociales no terminan haciendo daño a otros. Pero el punto interesante es otro. Cuando una sociedad ignora constantemente a un grupo de personas, cuando nadie pregunta qué está ocurriendo, cuando nadie intenta entender qué hay detrás de esa conducta, entonces estamos dejando crecer un problema que después aparece de formas mucho más difíciles de manejar. Y aquí entra una pregunta complicada. ¿Cuánto de estos problemas son responsabilidad individual y cuántos son responsabilidad colectiva? Porque sí, cada persona tiene responsabilidad sobre sus decisiones y sobre sus acciones. Pero también es cierto que las sociedades construyen ambientes donde algunas personas tienen más oportunidades que otras para aprender, desarrollarse y encontrar su lugar. Quizás la pregunta no es solamente ¿por qué esta persona no logra adaptarse?, sino también ¿qué hizo nuestro entorno para ayudarle a adaptarse? Y ahí es donde se vuelve un tema mucho más complejo, porque ya no estamos hablando solamente de una persona, sino de cómo una sociedad decide tratar a quienes tienen dificultades para encajar dentro de ella. Y nuestro asistente tocó un punto bien importante. ¿Cuáles son las cosas que la sociedad propone? Es imposible, o sea, como mencioné yo al principio, es imposible dar una solución específica a esto más allá de que la persona necesita recibir la ayuda a tiempo, preferiblemente en la niñez o adolescencia. Pero ¿cuál es el otro problema fatal de esto? Que conecta con el segundo punto importante. Que en la soledad es el cultivo perfecto para muchas cosas. La primera es el resentimiento. La segunda es las adicciones. Y aquí me quiero parar.
aquí me quiero parar porque mayormente cuando nosotros discutimos y hablamos de adicciones, la persona busca un escape, una salida a algo. Y entonces, claro, cuando la persona está sola, la persona no tiene diferentes perspectivas, no tiene diferentes puntos de vista. Y ahí está la belleza de todo esto. Por eso se dice que la soledad es el cultivo perfecto para las adicciones. Porque la adicción es prácticamente gratis, no te pide nada a cambio, no te da una perspectiva, no te deja nada. Entonces, si no hay una segunda persona para opinar o para decirte, mira, tal vez exista esta otra perspectiva, pues obviamente que tú vas a pensar, que tú vas a decir, pues caramba, hasta aquí es donde yo veo y hasta aquí es donde está mi radio de acción. Y ahí está lo peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, más allá de simplemente ser criaturas sociales, nosotros somos una especie que mediante la comunicación buscamos soluciones y entendemos el mundo que nos rodea. ¿Qué pasa? Que cuando esto no se da, obviamente nuestro cerebro detecta que algo anda mal, que hay algo grave. Y caramba, cuando hablamos de un cerebro que está diseñado para actuar en grupo, porque así evolucionó según la teoría evolutiva, pues aquí hay consecuencias. Si a esto le añadimos la nueva era tecnológica en la cual nos encontramos, el problema escala todavía aún más. ¿Por qué? Porque no es lo mismo yo comunicarme con una persona a través de un teclado, de un ratón y de una pantalla o de una pantalla táctil, a comunicarme con la persona de manera tradicional, de manera verbal. Porque en la comunicación verbal hay muchos beneficios. La primera es la transmisión de emociones. Tú te ves obligado a estar ahí en el momento presente y observas los gestos, las emociones de la otra persona. Y en base a eso pues puedes seguir enriqueciendo la experiencia. Un ejemplo básico, mientras estamos conversando, pero ¿por qué yo noté que te reíste así? Y luego la otra persona te dice, es por esto, o fue porque reaccioné de esta manera a tu comentario, me pareció gracioso. ¿Por qué? Porque la experiencia social tradicional es más enriquecedora que esta falsa experiencia virtual. Porque está bien lindo esto que te ofrecen muchas redes sociales, conecta con muchas personas, conoce gente. Mi gente, no podemos ser tan estúpidos. Por Dios santo, no podemos ser tan ingenuos. Cuando tú teóricamente estás conociendo a alguien detrás de una pantalla, ¿tú realmente crees que tú estás conociendo a una persona? Tú estás conociendo a la persona. Porque, ojo, cuando hacemos la comparativa y tú estás detrás de una pantalla, tú no estás viendo las intenciones, ni las emociones, ni los gestos de esa persona. Un claro beneficio que sí te ofrece la interacción social tradicional. Lo mismo va a ocurrir con las reuniones virtuales. Con estas famosas reuniones que ocurre con las gafas estas, con las Oculus de Meta. Es lo mismo. Tú no estás ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas personas que pertenecen a este grupo de personas, ¿verdad? Los cuales les hizo falta un correcto desarrollo en sus habilidades sociales. Claro, buscan soluciones. El problema es la calidad de las soluciones que ellos buscan, que muchas veces no son las mejores. Ya discutimos la adicción y también acabamos de discutir la experiencia social falsa,
Y ojo, no es que la tecnología no nos sirva para transmitir sentimientos, emociones y comunicarnos de manera efectiva, pero ojo, no es lo mismo comunicarnos a socializar, son dos cosas bien diferentes. Porque cuando tú socializas, tú estás entrando en una experiencia verbalmente mucho más enriquecedora, porque es una experiencia completa. Entonces es importante saber hacer esa distinción y tener esa perspectiva. Porque cuando nos toque mañana a las generaciones futuras y a las generaciones presentes, navegar en un mundo que cada vez es más complejo, pues caramba, hay que saber hacer esa distinción, porque si no, lo veo complicado. Francamente lo veo complicado. Intervención de coanfitrión durante la grabación. Y aquí hay un punto que me parece fundamental porque conecta todo lo que hemos discutido hasta ahora. La diferencia entre estar conectado y realmente estar acompañado. Porque una de las grandes paradojas de la época moderna es que tenemos más herramientas para comunicarnos que nunca en la historia de la humanidad. Pero eso no significa necesariamente que tengamos más vínculos profundos. Podemos enviar un mensaje a una persona al otro lado del planeta en segundos. Pero aún así, muchas personas sienten una profunda sensación de aislamiento. Y esto es interesante, porque el problema no es simplemente la tecnología. La tecnología es una herramienta. El problema aparece cuando sustituimos completamente la experiencia humana directa por una experiencia digital. Porque como mencionabas, la comunicación humana no solamente son palabras, también son expresiones faciales, tono de voz, silencios, lenguaje corporal, la energía del momento, la capacidad de percibir cómo está la otra persona realmente. Son pequeños detalles que nuestro cerebro interpreta constantemente y que forman parte de cómo construimos relaciones. Por eso, una conversación cara a cara puede decirnos muchas cosas que una conversación escrita jamás podría transmitir completamente. Ahora, también hay que tener cuidado con algo. La tecnología puede ser una herramienta increíble para personas que tienen dificultades sociales. Para algunas personas, un espacio digital puede ser el primer lugar donde encuentran una comunidad, donde consiguen apoyo o donde pueden expresarse sin sentir una presión inmediata. El problema no es que exista ese espacio, sino cuando ese espacio se convierte en el único espacio. Porque si una persona solamente tiene interacción detrás de una pantalla, puede ocurrir algo complicado. Puede empezar a desarrollar una idea del mundo basada únicamente en esa experiencia limitada. Y cuando la realidad no coincide con esa visión, puede aparecer frustración, resentimiento o rechazo hacia la sociedad. Y aquí volvemos al punto central del episodio. Una persona necesita pertenecer. No necesariamente pertenecer a un grupo enorme. No necesariamente ser la persona más popular, sino sentir que existe algún lugar donde puede aportar algo, donde puede ser escuchada y donde puede desarrollar sus capacidades. Porque al final, muchas de estas problemáticas no comienzan con una persona que quiere estar aislada. Muchas veces comienzan con una persona que durante mucho tiempo sintió que no tenía otro lugar donde estar. Y cuando una persona pierde ese sentido de pertenencia, empieza una batalla interna muy difícil. La pregunta entonces cambia. Ya no es solamente, ¿por qué esta persona no encaja? La pregunta más profunda sería, ¿qué ocurre cuando una sociedad crea personas que sienten que no tienen un lugar dentro de ella? Y ahí es donde este tema deja de ser solamente psicológico y pasa a convertirse también en un tema social, cultural y humano. Entonces, para ya ir concluyendo con este episodio, para ya ir dándole cierre a este episodio, importantísimo entender algo, mi gente. Yo sé que como seres humanos es complicado muchas veces actuar de la manera correcta. Porque como dijimos en un episodio anterior, cuando nos toca medir entre lo que es lo correcto para el bienestar del mundo y lo que es lo correcto para el bienestar de nosotros mismos y de nuestra familia y nuestros seres cercanos, pues la decisión es complicada. Pero ojo, eso no significa que la decisión la tengas que tomar solamente tú. Porque a veces esa decisión pesa. Esa decisión pesa. Aquí la cuestión es, ¿qué vamos a hacer todos nosotros como
humanidad, porque claro, si una persona está muy ocupada teniendo éxito, pero no está ayudando al que no tiene éxito, tenemos un gran problema, porque entonces esto deja de ser un ganar-ganar. ¿Cómo se refleja esto en el tema que estamos tocando? Sencillito. Esto que estamos discutiendo es un caldo de cultivo para muchas cosas. Y no podemos simplemente voltear la mirada y decir, no está pasando nada, o fulanito o fulanita. Simplemente es raro. ¿Por qué? Porque cuando las consecuencias nos golpeen más adelante y las sigamos ignorando, nos vamos a topar con una crisis. Y esta crisis, que varios expertos ya han predecido que va a ocurrir en los próximos años, y va a ser mucho peor que la de el 2020 y 2021, nos va a golpear tan duro que posiblemente sea la peor crisis del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no estaríamos hablando de una crisis pandémica ni de una crisis bélica. Estaríamos hablando de una crisis social. Y yo no soy el primero que lo digo. Busquen información, porque hay varios expertos en el área que ya están dando advertencias sobre esto. El problema de la falta de habilidades sociales en los individuos es cada vez mayor. ¿Cuál es el problema? Que este está generando personas que no conocen el mundo, personas que no entienden el mundo, y cuando salen al mundo se convierten en un problema sin ellos quererlo, porque no entienden el mundo ni las dinámicas sociales de este. Y cuando salen a enfrentar el mundo y se dan cuenta que no entienden, porque nunca hubo nada ni nadie que les haya dado las herramientas. Estamos hablando de papá, mamá, maestro, maestra, etcétera. Esto crea un caldo de cultivo enorme, porque genera odio, genera rencor y genera resentimiento, que más adelante va a tener una vía de escape. Vete tú a saber cuál es, pero esto es una olla de presión. Y toda olla de presión tiene una válvula de escape que en algún momento va a estallar y va a salir por algún lado. Por eso, cuando ocurren esta clase de incidentes que muchas veces se ven los memes y los videos en internet de una persona que tiene una conducta socialmente inapropiada o que está socialmente mal vista, y la persona parece no darse cuenta, caramba, la gente simplemente se burla y no hace nada, pues eso es algo muy peligroso. Porque entonces aquí ocurren los crímenes, aquí ocurren los secuestros, aquí ocurren los fraudes, ocurren los engaños, etc. ¿Por qué? Porque tenemos a un grupo de personas que no sabe manejarse ni manejar sus habilidades sociales, sobre todo. Y esto es una bomba de tiempo que va a estallar en algún momento. Así que, mi gente, voy a dejarlos con la última intervención de nuestro asistente para ya posteriormente ir cerrando el episodio. Pero quiero dejarlos con esa pregunta en el aire. Si este problema se sigue agravando, ¿cuáles ustedes creen que sean las consecuencias de esto? Porque claro, maldad en el mundo va a haber, crueldad en el mundo siempre va a haber, personas con discapacidad siempre va a haber, dificultades siempre van a haber. El problema es cómo integramos todo eso en nuestras vidas de la mejor manera posible. Ahí está el problema.
intervención de coanfitrión durante la grabación. Y para cerrar este episodio, creo que hay una idea que resume gran parte de lo que hemos hablado. Una sociedad no solamente se mide por cómo trata a quienes ya están integrados, sino por cómo responde ante quienes están teniendo dificultades para integrarse. Porque es muy fácil mirar desde afuera a una persona que tiene problemas sociales, una persona que no sabe comunicarse correctamente, una persona que actúa de una manera que consideramos extraña y simplemente decir, esa persona es el problema. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿qué ocurrió antes de llegar a este punto? ¿Qué experiencias tuvo esa persona? ¿Qué herramientas recibió? ¿Qué oportunidades tuvo para aprender algo diferente? Y aquí hay que mantener un balance muy importante. Entender el origen de una conducta no significa justificar cualquier acción. Cada individuo tiene responsabilidad sobre sus decisiones. Si una persona hace daño, debe responder por sus actos. Pero una sociedad inteligente entiende que prevenir siempre será mejor que reaccionar después de que el problema haya crecido. Porque muchas crisis no aparecen de un día para otro. Muchas veces son procesos largos donde pequeños problemas se ignoran durante años hasta que finalmente alcanzan una dimensión mucho más difícil de manejar. Y quizás una de las preguntas más importantes que podemos hacernos como humanidad es esta. ¿Estamos construyendo una sociedad que solamente castiga cuando alguien falla? ¿O estamos construyendo una sociedad que también enseña, acompaña y previene antes de que alguien llegue a ese punto? Porque al final todos necesitamos algo muy básico, sentir que pertenecemos a algún lugar. Necesitamos vínculos, necesitamos comunicación, necesitamos personas que nos ayuden a entender el mundo cuando todavía estamos aprendiendo a caminar dentro de él. Y quizás el verdadero desafío de nuestra época no sea solamente tener más tecnología, más información o más avances. Quizás el verdadero desafío sea recordar algo que hemos sabido desde hace miles de años, que seguimos siendo seres humanos que necesitan a otros seres humanos. Así que mi gente, los dejo con esa pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una donde solamente observamos cómo las personas caen? ¿O una donde aprendemos a extender una mano antes de que sea demasiado tarde? Porque al final, entender al otro también es una forma de entendernos a nosotros mismos. Así que nada, mi gente. Ya saben, como siempre, sumamente agradecido con todos ustedes por dedicarme un poco de su valioso tiempo. Con eso los dejo el día de hoy. Les dejo esa pregunta, les dejo ese interrogante para que la discutan con sus familiares, compañeros, colegas, etc. Que yo soy anfitrión, sin nada más que decir, excepto agradecerles por dedicarme un poco de su valioso tiempo. Me retiro. Adiós.